Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Delgado Chong y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera Ingeniería en Logística y Transporte. Para la asignatura Contexto Socioeconómico de México voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, que se titula Neoliberalismo y Globalización. Bueno, para empezar voy a dar un breve preámbulo de cómo llega el neoliberalismo a nuestro país. Cabe destacar que entre los años 1940 y 1982, en México los modelos económicos que se habían implementado eran la sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido. Las características principales de estos modelos era, por un lado, el proteccionismo nacional, es decir, se sustituían las importaciones de productos y materias primas del extranjero por productos que eran fabricados en nuestro país y se incentivaba a la industria y a la agricultura principalmente de origen nacional. Se sustentaba que el crecimiento económico se iba a dar en base a, la estabilidad de precios y por otro lado se incentivaba la nacionalización de empresas, es decir, empresas que estaban en bancarrota o a punto de estar en bancarrota eran adquiridas por el Estado y eran administradas por el Estado. Posteriormente, durante los años 70, hay una crisis mundial y los principales países capitalistas, para salir de esta crisis, deciden implementar una nueva política económica a la que llaman modelo neoliberal. Las principales características de este modelo era, por un lado, romper las barreras proteccionistas, que quiere decir abrir las puertas a inversión extranjera, a diferencia de los modelos anteriores. En esta ocasión, esas barreras proteccionistas se rompían y había una apertura de puertas a la inversión extranjera. Por otro lado, se limitaba el gasto social del Estado, principalmente en educación, vivienda y atención médica, y se frenaba la intervención del Estado en la economía, por ejemplo, con aquellas empresas que el Estado había adquirido, ahora se busca su privatización. Es así como durante la crisis de 1982 que se vive en nuestro país, llega al poder un grupo llamado tecnócratas, que eran en su mayoría jóvenes economistas que habían estudiado en universidades principalmente de Estados Unidos y tenían una fuerte influencia en lo que era el neoliberalismo. Ellos estaban convencidos de que el crecimiento estable del país se podría dar con una estrategia económica desde el sector privado y la vinculación de la economía con el mercado mundial tendría un papel central. Es así que al implementar este modelo económico se puede desarrollar el fenómeno de la globalización en México. Se permite entonces la inversión extranjera, capital de otros países, a nuestro país, y es así como empiezan a firmarse tratados de libre comercio. El principal de ellos fue el TLC-CAN, que es el Tratado Libre de Comercio en América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Y además también se privatizan empresas que antes pertenecían al Estado, principalmente en los rubros de las telecomunicaciones y el rubro financiero. Cabe destacar que la globalización no es un modelo económico como tal. La globalización es un fenómeno internacional que se desarrolla gracias al neoliberalismo. Al haber una apertura comercial de un país, al abrir sus fronteras a inversión extranjera, permite que esas empresas entren al país y se dé este fenómeno de la globalización donde se estandarizan de cierto modo estados económicos, la inversión extranjera y permite esa apertura de otras empresas de otros países a nuestro país, perdón. Entonces, por lo tal, la globalización no es un modelo económico como tal, es un fenómeno que se desarrolla gracias al neoliberalismo.
Bueno, por último quisiera explicar cuál es esta influencia del neoliberalismo y la globalización en mi entorno más próximo. Se puede decir que a partir de que se firman el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en la década de los noventas, esto permite la inversión extranjera, capital extranjero a nuestro país y principalmente en mi estado, que es Querétaro, hay una fuerte inversión de empresas del ramo automotriz que se dedican a hacer autopartes y que surten directamente a las armadoras de los vehículos. Esta apertura hace que lleguen empresas de otros países y entre ellos pues hay empresas de capital alemán. En mi caso puedo decir que la empresa en la que laboro actualmente es una empresa alemana, eh, que hace 25 años llega a este estado de Querétaro y llega por esa apertura que se da para poder invertir en Querétaro y además se da con el atractivo que ofrece nuestro país, que principalmente es mano de obra barata y la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos. Querétaro va a ser un estado en el centro del país, pues da esas facilidades de que esté cerca de la frontera y al tener el Tratado de Libre Comercio, pues hay ciertos aranceles que se dejan de cobrar y eso contribuye a que sea atractivo para estas empresas extranjeras. Esa básicamente es la influencia que yo puedo decir en mi entorno del neoliberalismo y la globalización en mi entorno. Bueno, pues hasta aquí ha sido toda mi actividad. Muchas gracias.